combinatorios, comenzamos mirando lo que es un codificador, que creo que ya deben tener claro que es, a ver, ¿alguien me puede decir qué es un codificador? ¿Qué es lo que hace? La palabra codificador, ¿qué es lo que haría? Profe, convierte la información no binaria a binaria, ¿no? Exactamente. O sea, un codificador es un dispositivo digital que convierte información que no es binaria, por ejemplo, números, letras, símbolos de puntuación, etcétera, a información binaria. ¿Por qué es necesario que se convierta a información binaria? ¿Por qué hay esa necesidad? ¿Alguien puede contestar? Bueno, pues la respuesta es porque los sistemas digitales no entienden información que no sea binaria, ¿no? Todo circuito digital, todo dispositivo digital que, que procese este tipo de información necesita para poderla entender que se le convierta a información binaria. O sea, los sistemas electrónicos, los sistemas digitales, los circuitos digitales, etcétera, todo lo que está hecho con tecnología digital necesita que primeramente la información que no es digital se la convierta a eso, ¿no? Porque los sistemas no entienden sino valores lógicos unos y ceros, que se refieren a el hecho de que estos dispositivos están hechos con transistores que están trabajando ya sea con la región de corte o de saturación, ¿sí? Todo dispositivo con puertas lógicas está hecho de transistores, muchos transistores. Por ejemplo, un procesador está hecho de millones de transistores en la actualidad. Y esos transistores trabajan en esos dos estados, ¿no? O en corte o en saturación. O sea, son switches electrónicos que funcionan a altísima velocidad. Entonces ellos solo entienden eso, valores de voltaje altos o bajos, ¿sí? Que en términos de tecnología digital se dice valores lógicos unos o ceros, o altos o bajos, ¿sí? Entonces, por eso hay necesidad de convertirle todo a esos valores lógicos, ¿sí? Valores Profe, lógicos. hay una duda que me ha estado saltando. Es decir, no hay más, es decir, no hay otros sistemas donde se trabaje, es decir, con más opciones que un sistema binario. Bueno, en realidad son tres estados, ¿no? Bueno, se llama tecnología tri-state. Altos, bajos o aislados, ¿sí? O sea, aislado de todo, ¿no? Ni cero ni uno. Pero que trabaje con más de esta forma es a nivel electrónico, a nivel de dispositivos electrónicos, pues hasta ahora no se ha inventado, ¿no? Porque pues imagínense un número decimal va desde 0 hasta 9, 0, 1, etcétera, hasta el 9, o sea, serían 10 estados. Y un transistor o un dispositivo digital sería imposible estar o distinguir entre esos 10 estados. No saber si está en el estado 1, en el 2, en el 3, ¿cómo lo podría saber? En cambio, un transistor o está en corte o está en saturación, está abierto o se comporta como un switch abierto o un switch cerrado. Eso para ellos es fácil, ¿sí? Se lo configura adecuadamente para que trabaje en esos dos estados. Entonces, por eso nació la electrónica digital. Digital viene de dos estados. Pues puede ser también la presencia de algo o la ausencia de algo. Por ejemplo, a nivel de la luz, ¿hay o no hay luz? Por ejemplo, la fibra óptica trabaja así, ¿no? Trabaja, ¿hay o no hay luz? Entonces, son dos estados. Pues hasta ahora que se conozca, pues o es para llevar todo lo que es información y se transforme y la procese, la almacene
haga todo lo que tiene que hacer. Los sistemas, computadores, digamos calculadoras, todo sistema electrónico actual maneja eso, dos estados. Y los dos estados están hechos con transistores normalmente. Entonces, transistores que pueden ser de diferentes tipos, ¿no? No solamente BJT, normalmente son de tipo CMOS, que son más robustos, que hacen más cosas más rápidas. Entonces, eso es. Por eso es importante para la electrónica y por eso ha habido tantos avances en la actualidad, ¿no? Porque los sistemas se los hacen cada vez más rápidos, con más transistores metidos en un chip, y eso hace que aumente el procesamiento y la velocidad. Sí, por eso es que se trabaja así, en esa forma. Bueno, ¿me están viendo ahí la pantalla o qué están mirando ahí? Que tengo aquí un problema de... ¿Qué están mirando en pantalla? ¿Están mirando los circuitos combinatorios? Sí, Sí, profe. se los veo. Bueno, sí, sí. Bueno, entonces en la clase pasada, mira, comenzamos a ver, bueno, esto está más adelantado aquí. Los combinatorios, comenzamos a ver los codificadores, decíamos que es un sistema que convierte información no binaria a información binaria. Habíamos un ejemplo de convertir, por ejemplo, bueno, convertir una información no binaria en, o sea, números, letras, símbolos, etcétera, en binaria, o sea, niveles altos y bajos de voltaje. El proceso contrario lo van a hacer los decodificadores, o sea que estos, los codificadores reciben información de entrada, o sea, de interruptores, teclados, sensores, etcétera, y la procesa la información, y los decodificadores hacen el proceso contrario, o sea, suministran información a la salida. Es decir, una vez que el dispositivo o el elemento haya hecho la operación, digamos, que se necesita hacer, luego tiene que decodificarla para que nosotros la podamos entender. O sea, si nosotros hubiéramos aprendido desde niños, hubiéramos enseñado, o la humanidad se hubiera digamos, entendido solo dos estados, ceros y unos, no necesitábamos el proceso de decodificación, porque ya se entendería con los dos niveles, que ya se entendería toda la información. Pero pues como nosotros nos enseñaron las cosas con 10 estados, por ejemplo, los números desde el 0 hasta el 9, entonces nos tienen que decodificar eso. Entonces por eso es necesario los decodificadores. Bueno, vimos un ejemplo de codificar, compactar la información generando un código a partir de información de entrada, por ejemplo, para un circuito, para activar una cadena de música, donde teníamos tres botones, tres elementos, y necesitábamos diseñar un circuito que controle esa cadena de música. Entonces, solamente uno de los botones debe estar activado o apretado para que se genere el código correspondiente. Entonces hacíamos el ejemplo, codificador de 4, eso le llamamos un codificador de 4 a 2 líneas, porque con 2 líneas de salida es suficiente para poder, digamos, codificar 4 líneas de entrada. Entonces aprendimos eso a un codificador el más sencillo de 4 a 2 líneas. Normalmente este curso lo hemos diseñado para que aprendamos a diseñar, ¿no? Es importante eso, porque uno le puede dar la información y decir qué es lo que hace, pero no sabemos de dónde, cómo es que hace el proceso. Entonces nosotros estamos aprendiendo a eso, a ver cómo se hace el diseño, y todo se lo hace a partir de compuertas lógicas, ¿sí? Que ya sabemos cómo funcionan, y lo que normalmente se obtiene es una tabla de verdad, y de esa tabla de verdad ya sabemos cómo encontrar la relación entre las salidas y las entradas. Entonces un codificador tiene 2 salidas, y cada una de esas salidas va a estar, cada una de esas salidas tiene relación con las entradas. Entonces eso aprendimos a ver, encontrar la relación que hay entre las salidas y las entradas. Ahí tenemos la tabla de verdad. Aprendimos el concepto de activo en alto. Activo en alto significa que cuando está a 1 es cuando funciona, y cuando está a 0 no está trabajando.
Entonces, una tabla de verdad, como tiene 4 variables de entrada, entonces serían 16 combinaciones, pero aquí las que necesitamos solamente son 4, en donde estar activo es que se ponga a 1, estar inactivo es que esté en 0. Podría ser el caso contrario, que se llamaría activo en bajo, o sea que todas las entradas estén en 1 y la que se active esté en 0. De eso vamos a hablar más adelante. En este caso es digamos, lo que se llama lógica positiva o electrónica positiva. Entonces ahí está la tabla de verdad. Entonces cuando yo activo el botón E sub 0, entonces se va a activar el código correspondiente al número binario 0, 0 con 2 bits, ¿no? O sea, que es como el número decimal 1, el número decimal 0, digo, con 2 bits es 0, 0. El número decimal 1 con 2 bits es 0, 1 y así sucesivamente. El número decimal 3 con 2 bits es 1, 1. ¿Sí? Entonces, ahí está la tabla de verdad, se la entiende fácil. Y para poder encontrar las relaciones entre entradas y salidas, completábamos toda la tabla de verdad. ¿Sí? O sea, como son 4 variables, entonces necesitamos 16 combinaciones, pero de esas 16 combinaciones solo vamos a utilizar estas 4, las otras 12 no se van a utilizar, y entonces se utilizan las condiciones no importa, y ahí tenemos la tabla de verdad completa. Bueno, aquí les voy a poner en pantalla completa. Bueno, ahí está la tabla de verdad. Los valores que asumen cuando no se dan esas posibilidades, se colocan las salidas, las condiciones no importa, porque nunca se van a dar en las entradas. Entonces se aprovecha eso y se utiliza encontrar la ecuación entre las variables de salida C sub 0 y C sub 1 es simplemente con un sistema del mapa K para encontrar la ecuación más sencilla. Entonces se traslada esos valores de condiciones no importa de 0 y 1 a los mapa K, de 16 casillas, y se encuentra el mejor agrupamiento. Ahí está, eso ya lo vimos en la clase pasada. Ahí hemos trasladado a ese mapa los valores de la tabla de verdad, y los mejores agrupamientos son de octetos. Entonces ahí tenemos ese octeto que me da la ecuación más simple. Recuerden que un octeto elimina 3 de las 4 variables. Entonces la idea es encontrar, y esa es la filosofía del mapa K, o sea, es el sistema que me encuentra la ecuación más sencilla posible. Entonces de eso vamos a hablar mucho, o sea, se va a aplicar mucho esto del mapa K en las clases siguientes. Entonces es bueno que se familiaricen bien y encuentren, lo sepan aplicar bien el método de simplificación de una ecuación lógica utilizando el mapa K. Entonces esa expresión se elimina la variable que está en su forma normal y en su forma negada, o sea que nos queda E sub 2, y el otro octeto, el que está inmediatamente abajo, para poder incluir el 1, ¿no? Entonces nos da sub 2 para el primero y sub 3 para el segundo. Entonces la ecuación para C sub 1 es la suma lógica. O sea, para poder hacer el circuito necesitamos simplemente una compuerta OR de 2 entradas para E sub 2 y E sub 3. O sea que solo queda en función de esas 2 variables. Las otras 2 variables no están incluidas en el circuito. Entonces, lo mismo para C sub 0. Entonces hacemos lo mismo. El mejor agrupamiento es el octeto que está en la parte inferior y el que está al lado derecho. Bueno, al contrario. Ahí están. Y nos dan esas 2 ecuaciones. E sub 1 y E sub 3. Eso lo vimos en la clase pasada. Y C sub 2 está en relación con las entradas, con esa ecuación lógica que es la más sencilla posible. Solamente es una compuerta OR de 2 entradas. Por lo tanto, el circuito, bueno, ahí está la tabla de verdad abreviada. Eso se va a utilizar mucho, eso de la tabla de verdad abreviada, como vamos a ver más adelante. Entonces ahí están las 2 ecuaciones y por lo tanto ya puedo hacer el circuito. Es un circuito que tiene 4 entradas y 2 salidas. Es ese codificador de 4 a 2 líneas.
activos en alto, ¿no? Tanto las entradas como las salidas, como ven, son activas en alto. Eso significa que cuando se colocan a 1 la entrada que yo quiero, es decir, las demás permanecen en 0, se activa el código correspondiente, como se ve bien clarito en la tabla de verdad. Por ejemplo, en la última, ¿sí? Si yo activo E sub 3, las demás están inactivas, están en 0, sale el código correspondiente en el binario 1, 1 que corresponde al decimal 3. El circuito es muy sencillo, ahí está, solamente necesitamos dos compuertas OR. Bueno, y ahí está, bueno, en la clase pasada vimos el simulador, no creo que haya necesidad. Un ejemplo 2 era para el caso de más grande, ya este caso sería solamente de 4 entradas, 2 salidas, pero el siguiente sería ya no sería cuando yo tengo 3 salidas, ¿no? Aquí tengo 2, sería el siguiente que tenga 3 salidas, pero para 3 salidas y yo puedo tener 8 entradas. Entonces es el siguiente ejemplo de ubicar la posición de un tren en una vía dividida en 8 tramos. Hay un sensor que dice dónde está el tren en ese momento cuando pasa por algún punto de esa vía. Entonces devuelve un 1 cuando está encima y 0 en los demás casos, cuando no está encima de la vía. Entonces la tabla de verdad ya es de 8 a 3 líneas. Si el circuito es un codificador, se denomina de 8 a 3 líneas, ¿no? Porque necesito 3 líneas porque, pues, digamos, el primero sería 0, 0, 0, ¿sí? Y el último sería 1, 1, 1, ¿sí? Que corresponde al 7. Entonces, por eso este sería un codificador de 8 a 3 líneas. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento del caso anterior, 8 a 3 líneas se activas en alto. Tenemos la tabla de verdad, mire, hay unos en esta diagonal. Solamente se activa una de ellas, ¿no? Más adelante vamos a ver qué pasa si se activan más de una línea, ¿no? En realidad se llama un codificador sin prioridad. O sea, aquí, digamos, lo único que debe estar activo es la línea que yo quiero, ¿sí? Las demás deben estar inactivas. Entonces se llama un codificador sin prioridad, pero no es tan bueno porque usted se puede equivocar y puede activar más de una línea. Y ese tipo de codificador se llama codificador de prioridad o con prioridad. Bueno, ahí está la tabla de verdad, ya son 8 variables de entrada y por lo tanto serían 16 combinaciones. ¿Qué? Perdón, 2 a la 8, o sea, 256. La tabla de verdad completa, ¿no? Pero no necesitamos seguir ese procedimiento. Bueno, aquí tenemos la tabla de verdad. Es decir, cuando yo activo alguna de las 8 líneas, me sale el código correspondiente. Si yo activo la línea E sub 0, pues me convierte ese número decimal 0 en binario con 3 bits, 0, 0, 0, 0. Por ejemplo, el 5 sería, si activo el 5 y las demás están inactivos, me sale el código correspondiente al número decimal 5 en binario, que es 1, 0, 1. Y el último sería 7, cuyo binario es 1, 1. ¿Sí? Es decir, y por lo tanto ahora lo que seguiría es encontrar la relación entre las variables de salida, o sea, C sub 2, C sub 1 y C sub 0 y las variables de entrada. No se sigue el mismo procedimiento porque sería bastante difícil, pues porque serían 256 combinaciones, o sea, la tabla de verdad sería muy gigante, no, pues en teoría se puede hacer, pero si analizábamos el caso anterior y por analogía encontrábamos la relación que era muy sencilla, ¿sí? Solamente mirábamos dónde había un 1 aquí. En este caso, como hay en las diagonales está el 1, entonces, por ejemplo, C sub 0 va a estar solo en función de las variables donde haya un valor 1, ¿no? Digamos, y se hace la suma lógica, E sub 1, E sub 3, E sub 7, más, perdón, E sub 5, más E sub 7. ¿Sí? C sub 1, donde la variable de entrada está en 1, en este caso sería E sub 2, más E sub 3 más E sub 6 más E sub 7. Lo mismo para C sub 2. Entonces ahí están las ecuaciones, ya lo vimos en la clase pasada.
Entonces, miren que resultó muy fácil encontrar las ecuaciones para el codificador de 8 a 3 líneas. O sea, utilizando un método similar al codificador de 4 a 2 líneas. Entonces ya tenemos las ecuaciones y uno cuando ya tiene las ecuaciones lógicas, pues ya el circuito es sencillo. En este caso necesitamos compuertas OR, ¿no? De 4 entradas para cada una de las variables de salida. Entonces el circuito está allí. Y en Cocodrile, como no hay compuertas de 4 entradas, OR de 4 entradas, lo podemos hacer aprovechando una de las propiedades del álgebra de Boole, que yo puedo hacer primeramente la suma de E1, por ejemplo, y E3. Aparte hago la de E5 y la de E7 y luego hago la suma de los dos resultados. Entonces, eso es una de las propiedades del álgebra de Boole, dice que es asociativa, ¿no? La suma lógica. Entonces, eso es lo que se hizo aquí en este circuito. Y tenemos el circuito ya de 8 a 3 líneas con compuertas OR. Creo que también lo miramos en el simulador, creo que no hay necesidad de entrar. Bueno, ese sería, bueno, si quiere usted ya, pregunto, ¿cuál sería el siguiente codificador? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 4 líneas de salida? ¿Cuántas variables de entrada sería? Si este sería un codificador de 8 a 3. ¿El siguiente cuál sería? ¿Sí me escuchan? 16 a 4. Claro, 16 a 4. Sí, eso es claro. O sea, el número de líneas de entrada está relacionado con el número de líneas de salida, ¿sí? En la relación es 2 elevado a la n. O sea, en este caso, como tengo 3 líneas de salida, sería 2 elevado a la 3, que me da 8. Entonces el siguiente sería, si tiene 4 líneas de salida, entonces 2 a la 4 me daría 16 líneas de entrada. Pero vamos a ver que un codificador ya tan grande se lo puede hacer utilizando un codificador de 2 de estos, ¿no? Bueno, se necesitaría unas líneas de habilitación que vamos a aprender más adelante. Bueno, ahí está el codificador en general de MAN líneas, ¿sí? Relaciones, el número de líneas de entrada está relacionado con el número de líneas de salida con esta relación. Bueno, aquí aparece menor o igual, porque hay casos, por ejemplo, como el siguiente codificador, no necesito, por ejemplo, si yo tengo 10 líneas de entrada, por ejemplo, de 0 hasta 9, necesito 4 bits, pero, es decir, 4 líneas de salida, pero los números, por ejemplo, los decimales, se llama un codificador BCD, solo va de 0 a 9, ¿sí? El 10, el 11 y el 12 hasta el 15 no se utiliza, por eso el número de líneas de entrada puede ser menor que 2 a la n. Bueno, entonces aquí tenemos el codificador de 8 a 3 líneas, nuevamente en otra diapositiva, aquí utilizando lo que se denomina, estos se denominan pulsadores, ¿no? Aquí se ha pulsado, por ejemplo, la línea, la tecla 6, ¿no? Entonces, las demás se llaman pulsadores o también se denominan switches normalmente abiertos. O sea, cuando no se los pulsa, eso se comporta como un switch abierto. Cuando lo pulsas, se unen las dos entradas, los dos terminales y, por ejemplo, en este caso yo activo la entrada 6 y sale el código correspondiente al hecho de haber activado la tecla 6 como una especie de un teclado, ¿no? Los teclados funcionan de esa forma. Bueno, ahí es el código 110. Bueno, aquí obviamente que aquí hay que conectar unas resistencias. Ya este sería un caso como ya en práctico, ¿no? Obviamente yo no puedo colocar simplemente un pulsador directamente, porque de lo contrario yo pondría en corto a la fuente, ¿no? Si no hay una resistencia que limite la corriente. En la práctica que vamos a hacer más adelante, o la práctica de codificadores, vamos a ver cómo es que se implementa ya en la realidad.
A propósito de prácticas de laboratorio, y el próximo martes vamos a hacer la práctica sobre aplicación de compuertas lógicas. Ya está lista. Ya la he de subir a la plataforma. Profe, Bueno, dígame. puede volver un poco. Es decir, que si el tren va pasando por estos, lo que hace es conectar estos dos puntos y así llega El la señal switch de salida. normalmente, un switch normalmente abierto, lo que hace es cuando usted lo pulsas, y lo pulsas, digamos aquí. Se unen los dos puntos, ¿sí? O sea, si yo pulso Sí, este switch, si estoy metiéndole la entrada 6, digamos, oprimiendo la tecla 6, ¿no? La tecla número 6, digamos. Si los sí. demás están abiertos, ¿sí? No están activados, están inactivos. Entonces, cuando yo cierro esto aquí, se cierra estos dos. Entonces, yo estoy metiéndole a este codificador la tecla 6, y por lo tanto lo que hace este codificador de 8 a 3 líneas es activa el código correspondiente al hecho de haber oprimido la tecla 6. Es decir, me sale el código en binario del número 6, o sea, 1, 1, 0, 1, 1, 0, donde este de arriba es el más significativo, este es el Q2. Arriba, este es el más significativo y este es el menos significativo, ¿sí? El número 6 en binario es 1, 1, 0. Eso es lo que hace un codificador, Ya. o sea, saca el código correspondiente en binario a la tecla decimal que he activado. ¿Listo? Bueno, entonces voy a Ok, gracias, profe. borrar esto, dibujos. Bueno, ahora viene, ya esto es ya nuevo de la clase de hoy, se llaman los codificadores de prioridad. Los codificadores de prioridad, precisamente la prioridad le da a una prioridad a uno de las teclas de entrada, o sea, puede ser prioridad alta o baja. ¿Sí? ¿Qué significa prioridad? Que la tecla, por ejemplo, alta, que es la que más se utiliza, significa que, bueno, es una versión mejorada del codificador básico, diseñado para asegurar que cuando se activan dos o más líneas de entrada, la salida corresponda a la entrada, en este caso, ¿no? De mayor rango, o de más alto rango, como dice ahí. Pero podría ser en la tecla de menor rango, ¿no? Normalmente las hacen así para el de mayor rango. ¿Qué significa? Si yo tengo activas, por ejemplo, las teclas 1, 2 y 3, entonces va a salir el código a la tecla 3. Si tengo activas la 1, la 5 y la 7, me va a salir el código correspondiente a la 7. Ese sería activas alto, en el de mayor rango. Digo, activas prioridades de mayor rango. Pero podría ser al revés, aunque no es muy frecuente, pues que si yo tengo 1, 3 y 7, tengo activas las 3, entonces me salga el código correspondiente a la 1. ¿Sí? También puede ser activas alto o activas bajo, ¿no? Ahora vamos a mirar con más claridad eso. Bueno, en tecnología CMOS, el 4532 es un codificador de prioridad de 8 a 3 líneas activas en alto. Y le da prioridad también a la de mayor valor. Si estuviéramos en el laboratorio, normalmente yo les hago hacer a los estudiantes esta práctica con el 4532, que es un circuito integrado de tecnología CMOS. Es una especie de teclado que cuando usted oprime alguna de esas teclas, el código correspondiente es a la del mayor valor. Aunque este circuito integrado ya es como difícil de encontrarlo, por eso he tenido problemas, entonces por eso he optado por este otro circuito integrado, que es el 74148, que es en tecnología TTL. Bueno, esto de TTL le estoy debiendo una charla sobre esto para que les quede más claro. Creo que en estas clases nos dedicamos a hablar sobre las familias lógicas, ¿sí? CMOS, TTL y hay otras más, pero las que más se utilizan son estas, ¿no? TTL y CMOS se refieren al tipo de transistores que se utilizan para diseñar las compuertas lógicas o los circuitos lógicos en general. Bueno, entonces vamos a aprender a diseñar un codificador de prioridad activa en alto de 8 a 3 líneas.
Bueno, allí está ya un codificador de prioridad para ver qué significa. A ver, vamos a mirar a ver para que les quede claro de qué significa la prioridad. Bueno, aquí como que me toca entrar al simulador. Vamos a ver. Un momentico. Pero me toca dejar de compartir aquí. Un momentico. Pantalla para compartirles el simulador. ¿Sí lo están viendo ahí el simulador? Sí, profe. Ah, bueno, entonces para que entendamos eso de qué significa de prioridad y etcétera. Bueno, entonces aquí, ¿será que lo puedo hacer más grande? Que se vea. Estamos utilizando nuestro simulador de Cocodrile, que es muy didáctico, muy fácil de armar y se entiende fácilmente todo este tipo de circuitos combinatorios. Bueno, y secuenciales también. Entonces aquí ya está armado, miren todo ese poco de compuertas. Me tocó ahí, y todo ese cableado, pero no, sí, la idea es sencilla, se demora un poquito, pero no lo hace. Por ejemplo, allí miren, están las entradas que son E sub 0, E sub 1, E sub 2, etcétera, hasta E sub 7. Son entradas. E sub 0 está a la izquierda, aunque podía estar a la derecha, no importa. Entonces, miren, aquí no está oprimido, ninguna de las teclas está activada, ¿sí? Están en 0 todas. Y el código, pues, correspondiente es 000. Y miren como la entrada es sub 0, si yo la activo, o sea, este es un pulsador que lo que hace es pasar de 0 a 1. O sea, al oprimirlo, pues yo la estoy activando a 1, pero como no está relacionada con las entradas, con ninguna compuerta, pues sigue apareciendo el código 000, que es lo correcto. O sea, es como si me convirtiera el número decimal 0, no se van a confundir, no yo estoy hablando del 1, sino del 0, el decimal 0 me lo convierte a binario con 3 bits, 000. Y lo que voy a hacer es dejarlos oprimidos, o sea, no los voy a volver a cero. Mira, voy a oprimir la tecla, es como si yo oprimiera el número decimal 1 y me me codifica al binario con 3 bits, me lo convierte a 001, ¿sí? Ahí está, 001. C sub 2 es el más significativo y el menos significativo es C sub 0. Entonces el número binario, decimal 1 convertido a binario es 001. El 2, por ejemplo, oprimo la tecla el número decimal 2 y ¿qué debe aparecer en la salida? Si está bien hecho el circuito. ¿Cuál es el código que debe aparecer? 010. 010. Muy bien. Mire, eso es un codificador. 010. Y mire que no la dejo pulsada, ¿sí? O sea, a eso se refiere prioridad. Le da prioridad a la tecla de mayor valor. ¿Qué pasa si activo la tecla E sub 3? Es decir, como si yo voy a convertir el decimal 3 a su binario. Entonces, ¿qué código debe aparecer? ¿Cuál es el número binario? 011. 011. Exactamente, mire. Yo lo estoy dejando oprimidos. Para 4. 100. 100. 5. 101. 6. 1. 10. Y el último, ¿qué debe ser? ¿Cuál es? Todos unos. Todos unos. 111. ¿Sí? Mire. Mire, si yo, por ejemplo, desactivo 6 o los anteriores, vea, los anteriores los estoy desactivando, lo estoy poniendo a 0, solo sale el código correspondiente al de mayor peso. Por ejemplo, si yo tengo activo 6 y tengo activo también el 3, solo sale el código correspondiente a 6, que es el de mayor peso, ¿sí? Mayor valor.
Ese se llama un codificador de prioridad. En este caso, al de la mayor valor. Y está hecho con compuertas, con inversores. Ahora sí, bueno, ¿de dónde sale esta relación? O sea, C sub 0, C sub 1 y C sub 2 está relacionada con las entradas. ¿Cómo? A través de todo este poco de compuertas. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación lógica? Pues se podía aquí encontrarla, ¿no? Aquí hay unos inversores y hay unas compuertas OR y hay, en este caso hay unas compuertas NAND, ¿no? Es una compuerta NAND de 4 entradas. Vamos a aprender a diseñar esto, pues vamos a comenzar con el más sencillo. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto y vamos a volver a las diapositivas. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio de codificadores sencillo. El más pequeño, el de 8, sino el de 4. Vamos a comenzar con el de 4. De 4 a 2 líneas, dice, es importante toda la frase, ¿no? Dice, diseñar un codificador de prioridad. Y a la palabra, bueno, Profe, no está compartiendo la pantalla. no la estoy Disculpe. compartiendo. Entonces disculpen. Entonces, acá, compartir pantalla, Sí, ya se mira, profe. Bueno. Entonces, ejercicio, diseñar un codificador de prioridad de 4 a 2 líneas activos en alto, ¿no? Entonces, miren que todas estas frases hay que tener cuidado, ¿no? Primero, dice diseñar, cuando yo digo diseñar, todo tiene sentido. Es que yo sea capaz de encontrar la relación entre las variables de salida y las entradas. Eso es diseñar. Bueno, debe ser con compuertas lógicas. Codificador, pues ya dice diseñar un codificador, y ya debemos entender que es un codificador que pasa de no binario a binario. En este caso estamos hablando solo de números, codifica números decimales a binario. De prioridad, la palabra prioridad ya me debe indicar que si yo activo más de una de las líneas de entrada, debe darle relación, debe darle prelación o prioridad, pues en la palabra prioridad, ¿sí? a una de las líneas, en este caso a la de mayor valor. Ahora sí, de 4 a 2 líneas, de 4, o sea que va a tener 4 líneas de entrada, 2 líneas de salida. Ahora sí, la otra palabra, activa, líneas activas en alto, es decir, que activas en alto va a significar que si no se activa que la entrada que yo voy a activar se va a poner en 1. Las demás deben permanecer en 0. ¿Sí? Entonces todo esto es importante, toda esa frase. Entonces vamos a diseñar eso, porque podía ser, hay muchas opciones, diseñar un codificador de prioridad, por ejemplo, de 8 a 3, activas en bajo, o de 4 a 2, activas en bajo, con prioridad, por ejemplo, en la de menor peso. Entonces es diferente. Bueno, entonces solución, 4 variables de entrada, desde sub 3, la nomenclatura, ¿no? Siempre colocar desde 0 hasta 3, siempre comenzar en 0, ¿no? 0, es sub 1, es sub 2, es sub 3, o es sub 3, es sub 2, es sub 1, es sub 0. Y las variables de salida también, ¿no? Numerarlas adecuadamente. Bueno, entonces eso se trata. Entonces primero que se va a hacer la tabla de verdad compacta. O sea, no es la tabla de verdad completa, sino compacta, que significa, pues como sabemos, un codificador. En este caso tenemos 4 variables de entrada, entonces serían 16 combinaciones, pero yo no necesito todas esas 16 combinaciones, solo los valores que va a obtener las salidas en función de las 4 variables de entrada cuando yo las active. Pero ahora vamos a entender de qué significa que sean activas. Bueno, activas en alto, que significa pues que cuando yo no la activo ninguna de ellas, o solo activo una de ellas, las demás permanecen en 0. Y de mayor peso ahora vamos a entender. A ver, entonces ahí tenemos la tabla de verdad, ya sabemos por qué. Esa tabla de verdad debe tener 4 variables de entrada que están marcadas en azul
y 2 variables de salida, que es un codificador de 4 a 2 líneas. Entonces vamos a ir llenando, ¿no? Entonces, ¿qué valores va a obtener? A ver, ¿quién me colabora para ir llenando esta tabla? ¿Qué coloco aquí? En sub 3, en sub 2, en sub 1, sub 0. ¿Y cuáles las salidas? A ver, ¿quién me colabora? Ya con la primera creo que ya las demás salen sencillas. ¿Qué valores debe obtener? ¿Cuánto debe valer el sub 3? A ver, ¿quién me colabora? Todo cero, ¿no? 0 excepto es 0. 0 excepto la variable sub 0, ¿no? Que va a estar a 1. 0, 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Sí me entiende? ¿Y el código correspondiente cuál va a ser? 0, 0. 0, 0, claro. Se me adelanta. A ver, pero si lo entendemos esta primera línea, si entendemos la primera línea, las demás salen sencillas. O sea, yo estoy, bien, activa en alto, o sea, las demás que no sea de sub 0 están en 0, activa en alto. ¿Sí? Porque, a ver, aquí una preguntita, ¿qué pasa si sería activa en bajo? A ver, para ir adelantando. ¿Quién me dice? ¿Qué sería activa en bajo? El de 3 sería 1, ¿no? Sería 1, 1, 1 y la única activa sería, que estaría en 0 sería de sub 0. ¿Sí? ¿Sí lo entienden? Lo voy a escribir aquí. Y una vez pongo para ir adelantando qué sería activo en bajo. Esto es activo en alto, ¿sí? La única que estoy activando es el sub 0. Entonces, activo en alto, en bajo sería que esta permanezca en 1. Aquí el 1. Escribamos aquí con otro color. Que este sea 1. Perdón. Tan raro este marcador. No puedo escribir. 1, aquí 1, 1. No, me está fallando. Y este serían 0. Ahí serían líneas de activas en bajo, ¿sí? ¿Sí me entienden, no? 1, 1, y la única que activo sería esta. Aquí la línea de salidas también están activas aquí, 0, 0, en color azul, están activas también en alto, ¿sí? O sea, sale el código correspondiente en 0, 0, ¿sí? Pero también podía ser activas en bajo, o sea que sería 1, 1. Aunque habría que tener cuidado porque pues 1, 1 no es el binario de 0, ¿no? Para un codificador, normalmente las líneas siempre son activas en alto, ¿no? Si no estoy mal. Habría que revisar un poquito la literatura, pero bueno. Pero por lo menos sí se entenderían las líneas de entrada en bajo, ¿no? Ese sería. Bueno, borremos esto. Sigamos aquí. A ver, la siguiente línea, ¿qué sería? Bueno, y hay que tener cuidado, dice que prioridad de mayor peso. Entonces, ¿qué valor tendría aquí para E sub 3? 0. 0. Perdón, está saliendo. 0, 0. Siguiente. 0 también. 0, perdón. 0. 1. 1. 1. 0. Bueno, mire, hasta ahí está bien, está igual que el anterior codificador, que no tenía prioridad. Pero miren que estamos diseñando ahora un codificador de prioridad a la entrada de mayor peso. Entonces, a ver, ¿será que sub 0 debe valer cuánto? ¿Cuánto debe valer el sub 0? Ahí doy respuestas 1, ¿no? posibles, serían.
Serían 1, 0 o no importa. No importa, tal vez. Claro, porque no importa qué valor tenga E sub 0, ¿sí? Sea que valga 0 o que valga 1, el código que le va a salir al hecho de haber oprimido la tecla E sub 1, o sea, el valor decimal 1, debe ser simple, solamente el binario de 1, que es ¿cuál? O sea, el decimal 0,1. 0, 1. ¿Sí? Miren, aquí aparece esta X ya. Eso es prioridad, o sea, le da prioridad a la de mayor peso. Entendido eso, a ver, ¿cuál sería la siguiente línea? Sería 0,1. 1, no importa, no importa. 0,1. Exactamente, X. Y el código, 1, 0. 1, 0. La última, 1 y 3x. exactamente. Y el 0, código, 1, 1, 1. 1. Es decir, es el binario, 1, 1 es el 3 en binario. O el decimal 3 en binario es 1. Miren, las X están al lado izquierdo de la diagonal 1. Eso ya me da una idea de cuando yo veo una tabla de verdad, ¿sí? Que esa tiene prioridad a la de mayor valor. Hay que tener cuidado, en este caso es bueno familiarizarse con la forma en que yo escribo la tabla de verdad, porque yo la podía haber escrito la tabla de verdad al revés, ¿no? Por el sub 0 acá a la izquierda y el sub 3 a la derecha. Entonces las X no van a estar a la izquierda de los 1, sino a la derecha, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea de lo que es prioridad. Bueno, ¿qué seguiría ahora? ¿Hacer qué? Encontrar la relación que hay entre las variables de salida, que son Q sub 1 y Q sub 0, en función de las variables de entrada. ¿Cómo encontraría yo esa relación? ¿Qué se les ocurriría o se les ocurre a ustedes? Porque yo quiero saber qué relación hay entre Q sub 0 y las variables de entrada, y Q sub 1 y las variables de entrada. ¿Quién me dice? ¿Cómo está relacionada? ¿Cuál sería el procedimiento que yo seguiría? Miren, en estas son 4 variables de entrada, y aquí solamente, como si son 4 variables de entrada, una tabla de verdad completa, porque esto se llama compacta o resumida, ¿tendría cuántas la tabla de verdad completa? ¿Cuántas combinaciones? Si yo tengo 4 variables de entrada. 6. 16, ¿no? 16. Claro, no olvidarse de la relación que hay entre variables y la tabla y el número de combinaciones completa, que es 2 a la n, ¿no? Donde n es el número de variables de entrada. O sea, si son 4, 2 a la 4 es 16. Pero aquí solo de esas 16 solo estamos tomando 4. ¿Sí? Entonces, la tabla de verdad, yo para poder encontrar la relación, pues como hicimos en el caso anterior, tenía que ser la tabla de verdad completa, no compacta o resumida, sino completa. Y como van a ver, por ejemplo, ¿cuáles faltan? Faltan muchas, falta 0, 0, 0, 0, ¿sí? Falta 0, 0, 1, 1, bueno, etcétera. Entonces, lo que haría en teoría sería la tabla de verdad completa y luego aplicar mapa K para simplificar. Es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ahí está la tabla de verdad. Codificador de prioridad de 4 líneas activos en alto. Para facilitar encontrar relaciones entre Q sub 1 y Q sub 0 con las entradas E sub 3, E sub 2, E sub 1 y E sub 0, realizamos la tabla de verdad completa para Q sub 1 y para Q sub 0. ¿Sí? Ahí está. De 0 hasta 15. 16 combinaciones. Y llenarla, ¿no?
Pero como sabemos que muchas, solamente cuáles van a estar, unas de estas 4 de ellas, las que tiene el codificador. Las demás, como nunca van a aparecer, si le colocamos las condiciones, no importa. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué sería? Bueno, ya, aunque se me adelantó ese 0, sería 0, ¿qué más? 0, 0, ¿cierto? Porque ahí estoy como, si quiero puedo poner X también. Esa no se va a dar, ¿no? ¿Sí? Como es activo en alto, pues le podemos dejar 0, 0 ahí. La siguiente, ¿cuál sería? La siguiente fila. Mira, aquí está. Esta ya la teníamos, ¿no? La tabla de verdad compacta y esta combinación ya la teníamos. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Activando el decimal 0 y que me salga el código correspondiente a... 0, 0 era para esas, ¿no? Sí, sí. Entonces será 0, 0. El siguiente. Estoy 0, 1. 0, 1. Y también se da en esta siguiente, ¿no? Mira. Se da en esta siguiente, ¿no? Miren, ahí aquí aparece 0, 1. No importa aquí que las últimas tengan 0, 1. Entonces también va a ser 0, 1. Miren, aquí la tabla de verdad compacta, compactaría la 2 y la 3, porque en la fila 2 y en la fila 3, el primero, segundo, la tercera columna es 1 y los demás 0, ¿no? El demás no importa, aquí 1, 0 y aquí 1, 1. Aquí no importa que sea 0, 1. O sea, la tabla de verdad compacta hacía que 0, 1 valgan X. La siguiente, o sea, y el código correspondiente, o sea, las variables Q1 y Q0, sale el código correspondiente al hecho de haber oprimido la tecla de S1. ¿Sí? En estos dos casos, ¿sí? He oprimido la tecla de S1. Y por eso es prioridad, ¿no? Prioridad a la tecla de mayor valor. ¿Sí? No importa que 0, aquí tiene prioridad S1. Aquí también tiene prioridad S1. Entonces sale el código correspondiente a la tecla S1. ¿Sí me entienden o no? Es decir, profe, que que en los 4 siguientes va a ser 1, 0. Claro, muy bien. Los 4 siguientes, claro. Bueno, ahí está cerrado. Y estos 4 siguientes, el código correspondiente al hecho de oprimir la tecla es sub 2, o sea, el decimal 2, le sale el binario correspondiente a 2. O sea, ¿qué códigos van a salir en estos 4 casos? 1, 0. 1, 0. 0, 1, 0, 1, 0. ¿Qué seguiría? Pues en los 8 siguientes ya 1, 1. Exactamente. No importa que tenga al lado derecho. Todos van a ser 1. Entonces miren, de esta tabla de verdad completa sale la simplificada, ¿no? Serían solamente esta, 4. 1, 2, 3 y 4. Listo, pero entonces aquí en este caso yo hice la tabla de verdad completa pues para poder encontrar la relación que hay entre variables de entrada y variables de salida. ¿Sí? Entonces pasamos, ¿qué se hace luego a continuación cuando uno tiene una tabla de verdad? Utilizar un método de simplificación, ¿no? Y el método que más se utiliza en este caso y es más rápido, porque puedo utilizar otro método, pero más fácil
cuando tengo hasta 4 variables, es utilizar el mapa K. ¿Sí? Construimos el mapa K primero, pues como son 2 variables de salida, que son Q sub 0 y Q sub 1, entonces primero lo hacemos para Q sub 0 y luego lo hacemos para Q sub 1. O sea, vamos a construir el mapa K con 16 casillas, donde los valores de salida ya los sabemos. Trasladamos los ceros y los unos a ese mapa. Ahí está. ¿Sí? Y luego hacemos los agrupamientos adecuados, el mejor agrupamiento para que me quede la ecuación más sencilla posible. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, ¿cuál sería lo primero que miramos ahí? ¿Cuál sería el mejor? ¿Hacer qué? El octeto Ese y El octeto de abajo, ahí se lo ve bien la- clarito ese octeto, bien. Agrupamos todos esos 8 unos. ¿Y qué otra cosa? Nos faltan todavía unos 2 unos que están en las celdas 3 y 2. ¿Qué hacemos? Eso está. superior derecho. Eso los puedo agrupar con las celdas de la esquina inferior derecha, con las celdas 11 y 10, ¿no? Eso, muy bien. ¿Sí? Porque estos 2 unos de acá arriba están adyacentes las de las celdas 3 y 2 son adyacentes a las celdas 11 y 10. ¿Sí? Recuerden que es como se puede doblar, son adyacentes. Entonces, hacemos esto es válido. Y ahí encontramos ya los términos correspondientes. Por ejemplo, ese octeto que me da. ¿Cuál es el término correspondiente a ese grupo? E3, ¿no, profe? E3, sí, porque se van las variables sub 2 que está en su forma normal y en su forma negada. Entonces va a ser E3. Y de arriba, y de los dos, el otro, del cuarteto ¿cuál que me queda? Ahí se van a... ¿Qué variables? E2 negado, E1, E2 negado. E1. Queda E, E2 negado, Y E1. E1. E2 negado, E1. Siempre colocar primero la variable más significativa de primero. Eso 2 es más significativo. Listo, eso es. Entonces, la ecuación lógica Q sub 0 va a ser igual a la suma de estos dos términos. Listo. Bueno, ahí se me quedó ese dibujo ahí. Entonces el mapa K, bueno, ahora ahí viene el mapa K. Bueno, voy a borrar ese dibujo ahí. Entonces ahí está el mapa K para Q sub 1. A ver, ahí está muy sencillo. ¿Qué ven? Dos octetos, ¿no? Los octetos, muy bien. Muy sencillo de mirar, sería ese octeto, cuyo término es ¿cuál? E2, E2, y se van las demás variables, queda E2. Y el otro octeto, cuyo término correspondiente es el E3. E3. Muy bien, entonces ya tenemos las ecuaciones o funciones para Q sub 0 y para Q sub 1, que son estas. Y ya teniendo las ecuaciones, pues ya resulta fácil hacer el diseño del circuito lógico correspondiente a ese codificador de prioridad, o sea, de 4 a 2 líneas activos en alto. ¿Sí? ¿Qué necesito para eso? Pues necesito aquí un inversor para invertir la entrada de esos dos. Necesito una compuerta AND para multiplicar esas dos variables, con esos dos negado con eso 1. Y también necesito dos compuertas, bueno, aquí para Q sub 2 necesito una compuerta OR y lo mismo para Q sub 1 solamente sería una compuerta OR de 2 entradas. ¿Sí? Listo, y ahí está. Circuito lógico de prioridad de 4 a 2 líneas activas en alto. ¿Sí? Listo, entonces lo que vendría ahora sería pues mirarlo si funciona. Ahí está hecho en Cocodrile y ver si funciona como debe ser. Bueno, yo voy a tratar de entrar al simulador, voy a ver si funciona. Pero me toca dejar de compartir aquí y
entrar al simulador. ¿Qué es este? ¿Sí se ve? Bien. Sí, profe. Bueno, ahí está, miren. De hecho, no depende de sub 0, dependen de las variables entradas sub 1, de sub 2 y sub 3. Vamos a ver si funciona la prioridad. Entonces, si yo oprimo el sub 0, miren, que estar oprimido o no oprimido el sub 0, pues me da el código correspondiente al binario al decimal 0, ¿sí? El código 00. No depende de esta variable de entrada. S1, entonces yo oprimo S1, debe salir el código correspondiente al hecho de haber oprimido el decimal 1, o sea, en binario, sería ¿qué? ¿Qué va a pasar cuando lo active? Sale ¿qué valores? Aquí en la salida, Q sub 1 y Q sub 0. Hay que tener cuidado cuál es la más significativa. La más significativa es Q sub 1, menos significativa Q sub 0. Entonces debe salir ¿qué? ¿Qué valor va a salir acá? 0, 1, 1, 0. ¿Ah? 0,1. 0, 1. Y la voy a dejar oprimida ahí, miren, no la vuelvo a 0. Si oprimo E sub 2, 1, 0. 1, 0. Y si oprimo E sub 3, 1, 1. 1, 1. Miren, eso es prioridad de la tecla de mayor peso. Yo las vuelvo a ceros, miren que sale el código de mayor peso. Por ejemplo, si tengo oprimida E sub 2, si tengo oprimido E sub 1, sale el código correspondiente a eso, a la tecla E sub 2, ¿sí? O sea, 1, 0. Listo, eso es código ese se llama un codificador de prioridad de 4 líneas activas en alto. Voy a dejar de compartir, vamos a compartir las diapositivas. ¿Qué pasó? Aquí estamos. Bueno, ahora sí. Dice, ¿cuál sería la tabla de verdad? Abreviada de un codificador de 8 a 3 líneas con prioridad al dígito de mayor peso. Miren, ahora el siguiente codificador sería un poco más grande y ya tenemos 3 líneas de salida, por lo tanto tenemos 8 líneas de entrada. El codificador se llama de 8 a 3 líneas. Con prioridad al dígito de mayor peso, activo en alto, también sigue activo en alto. Entonces, ¿cuál sería la tabla de verdad? Abreviada o compacta, bueno, compacto o abreviada lo mismo. Entonces, esa tabla, ¿qué tendría? ¿Cuántas variables de entrada? 8. ¿Cuántas variables de salida? 3. Mire. Las se enumeran de sub 0 hasta de sub 7. A ver, ¿quién me colabora? A ver, para que vamos, ya que quede claro esta parte. ¿Qué valores van a aparecer aquí? Dicen. Compacta porque solamente van a ser solo las 8, ¿no? 8 variables de entrada, ¿sí? Y activa en alto. Activa en alto significa que si no activo, la que no se active va a estar en 0. La que se active va a estar en 1. Entonces, ¿cuál será la primera fila? ¿Qué valores va a tener? Todas ceros menos L sub 0. Eso, 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí, 1. ¿Y qué valores a la salida?
Todos ceros. Todos ceros. Siguiente. Cero. Todo cero menos el E1 y no importa en el E sub 0. Eso, eso, muy bien. Aquí ya no es 0, sino X. Y las salidas, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Mire, sencillo. 0, 0, 0. ¿Qué más? 0, 0. ¿Qué más? 1, no importa y no importa. Y las salidas, pues va a ser el 0, binario 1. correspondiente al decimal 2. 0 con 3 bits. 0, 1, 0. El binario, el decimal 2 en binario con 3 bits. 0, 1, 0. Siguiente fila. 0, 0, 0, 0. ¿Qué más? 1 y 3X. 1 y 3X. Y así sucesivamente. Y aquí el binario 0, 1, 1 correspondiente al decimal 3 que hemos activado. Creo que los demás valores ya se van entendiendo. Si van a aparecer una diagonal de unos, ¿no? 0, 0, 1, 1, X, 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 X. Y aquí el binario, el decimal 4, el binario es ¿cuál? El decimal 0, 0. 0, 0. Siguiente, 0, 0, 1, ¿ven? X, 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 X. Y aquí el 5 en binario, 1, 0, 1. 1, 1, X, 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 X. Y aquí el binario del decimal 6, 1, 1, 0. Y el último, 1, X, X, X. Entonces ahí es la tabla de verdad compacta o abreviada de este codificador de 8 a 3 líneas con prioridad al dígito de mayor peso. Activo en alto, ¿no? Activo en alto, porque si sería activo en bajo, miren cuál sería la diferencia. Que todos serían unos, solo el 0 sería, el sub 0 pasaría a 0. Bueno. Y obviamente que ya, ¿qué sigue de aquí o qué seguiría en teoría? Tratar de encontrar la relación entre Q sub 2, Q sub 1 y Q sub 0, ¿sí? Y en función de las variables de entrada. Que sería hacer un mapa acá, pero sería gigante, ¿eh? De 2 a la 8 casillas, sería 256, y hacer agrupamientos. Pero eso ya se nos sale de eso. Eso ya no es práctico. Entonces, lo que se hace ya es, para encontrar el circuito lógico de este codificador de 8 variables implica utilizar un mapa K de 2 a la 8, 256 casillas. Se vuelve inmanejable. Entonces ya se utilizan programas de computador. Por ejemplo, hay unos programas que ahora les voy a mostrar uno que se llama, uno encuentra uno en internet, uno por ejemplo se llama Bull-Deusto, un entorno gráfico, entorno de análisis y diseño de sistemas digitales combinacionales y secuenciales a nivel de bit. Esto lo encuentra en esta página. Voy a ver si entro rápidamente para que lo miren. Aquí ya es ya hechos pues ya por programadores. Voy a hacer clic aquí. A ver si me funciona. Pero me toca dejarles de compartir a ustedes esta pantalla para compartirles el programita. ¿Sí lo ven? Bull-Deusto se llama. Pues hacemos clic aquí y ese es un software que ya pues simplemente usted lo que hace primero pues darle un nombre digamos al proyecto que usted quiere encontrar,
digamos, al sistema que usted quiere encontrarle las ecuaciones lógicas. ¿Sí? Y bueno, y meter las variables de entrada, por ejemplo, dice número, descripción del sistema, número de variables de entrada. Entonces, en este caso tendríamos 8 variables de entrada, número de variables de salida, 3. Y aquí está, hay que poder colocarle nombres. Bueno, aquí yo, bueno, voy a, solamente por un ensayo, no voy a hacerlo todo el proceso porque se me demora un poco. Aquí pueden, por ejemplo, aquí le puedo poner codificador de 8 a 3 líneas. Bueno, cualquier nombre, pues que me describa de qué se trata. Aquí yo quiero. Aquí número de variables de entrada 8. Número de variables de salida 3. Aquí me va a pedir el nombre de las variables. Entonces yo puedo ponerle el nombre que quiera. Por ejemplo, de 7. Y así sucesivamente. 6. Mayúsculas. Profe, ¿Sí? qué pena, si está escribiendo creo que no se le, No sé. no aparece acá. O sea, ¿No? solo se quedó Bueno. en la interfaz, creo, del programa. No se alcanza a ver. Qué lástima. Bueno, no sé por qué. Será que este programita pues no es tan nuevo, pero sirve todavía, es muy bueno para encontrar. Se me pide, bueno, si no se lo puede ver, inclusive aquí no lo puedo ni siquiera hacerlo más grande, sale un tamaño un poco pequeño. No sé por qué, a ver, ¿qué pasaría? A ver, vamos a mirar. Ahí se ve. Ya apareció el nuevo sistema combinación. Ajá. Sino que este no tiene la opción de pantalla completa, es solamente un tamaño definido. Entonces, bueno, este sistema, digamos, este software me permite meter un número dado de variables de entrada, número de variables de salida, y bueno, y después hacer operaciones con el sistema combinacional. Por ejemplo, me da la tabla de verdad, la expresión booleana, me dice la expresión simplificada, etcétera. Toda una serie de operaciones sobre el sistema. También se puede guardar, se puede cargar. Por ejemplo, aquí voy a tratar de cargar, a ver, codificador de prioridad de 8 a 3 líneas. Abrir. Bueno, no sé, ahí estaba ya. Y lo que hay que hacer es meter los valores de las variables que va a obtener. Por ejemplo, puedo meter ceros, unos o no importa. Lo mismo de las salidas. Y él ya me hace operaciones. Ya me da el resultado. Por ejemplo, aquí me da la expresión simplificada. Me saca las variables. No sé si alcanzan a mirar. Por ejemplo, Q sub 0 me dice que es igual a E sub 4 más E sub 5 más E sub 6 más E sub 7. Si quiere me da, visualiza el circuito. Se puede copiar, se puede imprimir, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. La siguiente variable me da la función, dice, bueno, es muy pequeñito, no sé si alcanzan a ver. Me dicen E sub 5 negado por E sub 4 negado por E sub 2 más E sub 5 negado más E sub 4 negado por E sub 3 más E sub 6 más E sub 7. Aquí me aparece el circuito. También la última variable, o sea, Q sub 2 es sub 6
negado, E sub 4 negado, etcétera, E sub 2 negado, E sub 1, más E sub 6 negado, E sub 4 negado, por E sub 3, más E sub 6 negado, por E sub 5, más E sub 7. Ahí está el circuito. También si quiere me lo da solo en compuertas NAND o solo con compuertas NOR. Y aquí me visualiza el circuito. Bueno, y hay una serie de cosas que es capaz de hacer él. Entonces yo utilizando este software ya me di el trabajito. Bueno, yo voy a salir de esto. Pues si quieren, pues yo se los puedo compartir el programita. Es un programa muy sencillo. Se los puedo mandar ahí al correo o si no, ahí en la plataforma lo puedo para que ustedes lo puedan utilizar cuando quieran. Voy a salir de este, ya me da las ecuaciones y lo que se hace es, voy a dejar de compartir aquí, salir. Regresemos a las diapositivas. ¿Sí miran? Sí, profe. Bueno, entonces ahí están las ecuaciones que se obtienen de este programa. Q sub 2 es igual a E sub 4, E sub 5, E sub 6, E sub 7. Bueno, el Q sub 1 ya es un poco más complejo, depende de E sub 5 negado por E sub 4 negado, etc. Y es lo mismo para Q sub 0. Como ya tengo las ecuaciones, pues lo lógico que sigue ahora es armar el circuito pues, utilizando las compuertas que necesite. Por ejemplo, para Q sub 2, que es la más sencilla, solo necesito compuertas OR. Puedo utilizar una compuerta OR de 4 entradas o compuertas solo de 2 entradas, pero estaría 3, ¿no? Porque una compuerta OR me la daría para E sub 4 y E sub 5 y la otra para E sub 6 y E sub 7 y luego la suma de esas dos. El circuito que aparece, bueno, también necesito inversores, ¿no? Para las entradas. El circuito que va a aparecer a continuación ya está hecho ese trabajito que me dio. Hecho en Cocodrile, pues, o sea, miren, entonces, en teoría, un codificador se puede hacer con compuertas, sino que el trabajo ya es más laborioso. En la realidad, pues en la práctica uno no hace así con compuertas, ¿no? Pues ya vienen circuitos integrados que hacen esta operación, de ser circuitos de prioridad, circuitos codificadores con prioridad, por ejemplo en este caso de 8 a 3 líneas y tienen su nomenclatura, tanto en TTL como en CMOS, ¿sí? Creo que no vale la pena entrar al simulador porque ya lo entenderíamos, pues, cómo funcionaría, pues, como hicimos con los circuitos anteriores. Si uno oprime una tecla, el código correspondiente a esa es la tecla de mayor peso, ¿sí? Aquí pues no estoy en el simulador, solamente estoy en una pantalla de PowerPoint, no puedo ponerlo a funcionar. Pero créanmele que funciona, ¿sí? Sino que pues, toca hacer todo el trabajo de cableado, colocar las compuertas adecuadas. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, ya vienen circuitos integrados como el 74148, que viene, esa es la distribución de los pines, cuya función está diseñado, de hecho, ya para que haga eso. Es un codificador de 8 a 3 líneas activas en alto. Activas en bajo. Esto puede, en principio, causar alguna inconveniente en entender, pero no es, si uno ya le pone cuidado, no es así nada del otro mundo. Activas en bajo significa que aquí la simbología uno la entiende. Miren, aparecen unas burbujitas aquí. La burbuja quiere decir activa en bajo, quiere decir que todas las entradas van a estar en 1, a excepción de la entrada que yo quiera activar, ¿sí? Es un circuito integrado de 16 pines, donde el pin número 8 es la tierra, el pin número 16 es la alimentación a 5 voltios.
Además de los datos de entradas y las variables de entrada son los pines 10, 11, 12, 13 que corresponden a 0. Mire, y está aparece el 0 negado, significa que es activo en bajo. ¿Sí? O sea, activo en bajo significa que todas las demás entradas, si yo quiero activar, por ejemplo, la tecla 0, ¿sí? Para que me salga el código correspondiente a ver el hecho de activar la tecla 0, debo ponerla todas, a excepción de ella, en unos, a excepción de ellas en 0 y las demás en 1. Lo mismo las salidas también son activas en bajo, mira. Aparecen estas burbujitas, ¿sí? Aquí aparece, las salidas son a sub 0 negado, que es la menos significativa, y a sub 2 negado, que es la más significativa. En bajo quiere decir de que sale el código como al revés. Si el 0 no va a aparecer 000, sino 111, o sea, salen al revés. ¿Sí? Me voy a entender. Por ejemplo, voy a escribir algo aquí. Si yo he activado la tecla 0, digamos el decimal. Entonces, todas las entradas deben estar en 1, ¿sí? Y el binario correspondiente que me sale en ese codificador no va a ser 111, sino 0, no va a ser 000, sino 111, ¿sí? Está negado, ¿sí? Entonces lo mismo para 1. Para 1 no va a ser 001, sino 110. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, el último, que sería el 7. No va a aparecer 111, sino todo lo contrario, negado, 000, en las salidas. O sea, lo que hay que entender es que convierte los 0 a 1 y los 1 a 0. Bueno, además trae unas teclas adicionales. Por ejemplo, esta es una tecla, la tecla 5, se dice inhibición o también de habilitación. O sea que con esta tecla es activa en bajo, quiere decir que si está si el valor de la tecla 5 está en 0, esa tecla está en 0, no trabaja, no codifica, quiere decir que las salidas pueden estar todas en 1 o todas en 0, depende del diseño. Solamente ella funciona cuando la tecla está en 1. O sea que este se conecta a 1. También trae unas salidas adicionales que es para hacer codificadores más grandes, que sería un codificador de 8 a 3, pero si usted quiere hacer uno más grande, por ejemplo, este es un codificador de 8 a 3, ¿no? Si uno quiere hacer uno de 16 a 4, entonces dos de estos, pero hay que utilizar estas salidas adecuadamente. Bueno, de eso no vamos a hablar ahora, porque solamente vamos a trabajar con codificadores de 8 a 3 líneas. Bueno, vamos a borrar esto. Creo que voy a hacer aquí una simulación. Bueno, ahí está la distribución de los pines. Este circuito integrado tiene 8, estos son los pines, 1, 2, hasta 16 pines. Y estas son las entradas. Aquí está en representación lógica, se lo entiende a veces en esta representación lógica que en esta distribución de pines. O sea, a la izquierda se colocan las entradas y a la derecha las salidas. Y esta línea que ahí aparece quiere decir que son activas en bajo. Los pines 8 y 16 son la alimentación. El 8 va a tierra y la 16 va a 5 voltios. También trae unas dos salidas adicionales que son para poder unir dos de estos circuitos integrados para hacer más grande el codificador. Y líneas de habilitación, ¿no? La línea de habilitación es el pin número 5 dice que es activo en bajo. Quiere decir que si lo colocas en 0 no funciona el codificador. Hay que colocarlo en 1 para que trabaje. ¿Sí? Eso es muy, digamos, muy común en los circuitos integrados, traer líneas adicionales que lo hacen más versátil, más útil, más aplicable. ¿Sí? Bueno. Esta es la tabla de verdad del codificador de 8 a 3 líneas, ya incluidas esas nuevas entradas.
esta nueva entrada, por ejemplo, de habilitación. Mira, para que funcione, tiene que estar en 0. Y si está en 1, no trabaja. No importa qué valor tengan las entradas. No sé si dije al revés, ¿no? Bueno, es decir, para que él funcione, él debe estar conectado a 0. ¿Sí? Y codifica. Si está en 1, no importa qué valor tengan las entradas, las salidas parece ser que las deja todas en 1. Inclusive las dos salidas adicionales que son la G sub 0 y la E sub 0. Creo que dije al revés tal vez en la diapositiva anterior. Tiene que, esa habilitación significa que es activo en bajo, estar en 0. También tienen, es el pin número 5. Ese es el número del pin, ¿no? La entrada 7 es la 4, etc. Bueno, y es de prioridad, ¿no? Y activo en bajo, ¿qué significa activo en bajo? Por ejemplo, miren, tenemos aquí un ejemplo. Yo voy a sacar, digamos, voy a oprimir solo la tecla 0, o de sub 0, que le llaman, bueno, voy a colocarlo ahí, no importa, la nomenclatura no importa. Aquí estoy activando, voy a referir aquí a este. Mire, estoy activando esta tecla aquí. No le hagan caso acá, pues, las líneas de habilitación. Entonces, mire, activo en bajo quiere decir que todas las entradas están en 1, en 1, todas en 1, mire. A excepción de la tecla que yo voy a activar, que es las de 0. Y dice que es activa en bajo también las salidas, mire. No sale el código 000, sino al revés. 1, 1, 1, 1, ¿sí? Que es activo en bajo, ¿sí? Pues se dificulta hacer 0, 0, 0, 0. Invertido, que es 1, 1. Y así sucesivamente. Y es de prioridad, quiere decir que las X están en el lado izquierdo, ¿no? De la diagonal 0. Prioridad significa que si yo activo la tecla, por ejemplo, la 5, o sea, colocándola en 0, no importa qué valor tengan las teclas anteriores, me sale el código invertido a 5. ¿Sí? Normalmente sería 1, 0, 1, pero como es activo en bajo, sale 0, 1, 0. ¿Sí? Eso es, así funciona este circuito. No sé bueno, creo que es cuestión de electrónica, ¿no? Que los circuitos integrados de la familia TTL comienzan con 74. Parece ser que para los diseñadores, los que fabrican los circuitos integrados, se les facilita diseñarlos de una forma tal que sean activas en bajo. Porque en tecnología CMOS, si uno consulta, para ellos, será por el tipo de transistores que se utilizan, normalmente uno consulta, para ellos se les facilita diseñar los circuitos activos en alto, que es lo que uno como que aprende. Pero si uno ya le encuentra el sentido a estos circuitos, no es difícil entenderlo, ¿no? En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo hay una simulación utilizando un software para ver qué significa eso de activo en bajo o en alto. Entonces voy a borrar todos estos dibujos. Dice con líneas entrada y salidas activas en bajo. Aquí, por ejemplo, con este software que les hice, les enseñé en una clase anterior, es el simulador de circuitos electrónicos. Ahí está, es un dibujo, nomás es una imagen. Yo hice con el 74LS148. Hice el cableado adecuado para que me funcione como un codificador de 8 a 3 líneas. Entonces voy a tratar de entrar al simulador. Pero me toca dejarles de compartir la pantalla para que lo miren. Bueno, voy a dejar de compartir aquí y voy a entrar al simulador, que es, ¿dónde está?
A este. Ahí está el simulador. Ahí no está cargado nada. Voy a abrir el archivo. Entonces, recuperar 74.148. ¿Sí? ¿Sí lo miran? ¿Sí se mira? Sí, sí, profe. Sí. Ah, bueno. Ahí ya estoy en el simulador. O sea, aquí ya lo puedo poner a trabajar. Entonces, bueno, ahí está apagado. Desafortunadamente, pues este simulador no me permite colocarle etiquetas, ¿no? No puedo colocarle números o letras, solamente toca entenderlo. Tampoco la distribución de los pines, uno tiene que saber cuál es la distribución de los pines del circuito integrado, cómo lo está diseñado, pues uno primeramente tiene que tener eso y saber cómo es que va a cablear. En la parte superior, estos se llaman interruptores lógicos que pueden estar en 0 o en 1. Bueno, internamente tienen una resistencia para proteger, pues porque yo no puedo unir ese switch, pasarlo de tierra a alimentación si no hay una resistencia, porque si no daño la fuente. Lo mismo acá, las salidas son unos LED que tienen internamente una resistencia para proteger el LED que se va a encender o cuando se enciende. El circuito integrado uno lo tiene aquí, creo que uno de ellos, aquí donde dice circuitos TTL, combinacionales, entonces codificador, está el 74.147 y el 148, entonces uno lo que hace es dar clic y ahí lo tiene y luego lo coloca donde uno quiere. Eso ya lo hice, entonces lo voy a borrar. Y sabiendo la distribución de los pines, se hace el cableado adecuado, ¿sí? Estos cablecitos se los puede uno mover, bueno. Hay que tener cuidado, solo se puede mover en forma horizontal o vertical, ¿no? Bueno. Están ya cableado todo y lo único que hace uno ya es encender la fuente y ya. Bueno, y entender dónde están las entradas, cuál va a ser el sub 0, el sub 1, el sub 2 y las salidas, ¿no? Si no estoy mal, pues desafortunadamente no se puede colocarle etiquetas para que le ayuden, pero pues ya tiene que uno familiarizarse. Entonces, si no estoy mal, el de la izquierda es sub 0 y el último de la derecha es sub 7. Allí, por ejemplo, bueno, se encendió este LED, bueno, esas son de las líneas de salida. Pero voy a ver si está codificando, entonces para que codifique, bueno, a propósito la línea es 5, miren la línea, el pin número 5, aquí uno cuenta, a ver si alcanzo a colocar aquí. Este es el pin número 1, este es el pin número 1, el pin número 2, etc. Este es el pin número, el pin número 8. Queda difícil escribir aquí. Este sería el 9, este sería el pin número 16. Pin número 8 está conectado a tierra. Esto es tierra, mira. Todo esto es tierra. Todo esto. Acá arriba es la alimentación, 5 voltios. O sea, toda esta línea es 5 voltios. Entonces lo primero que uno hace es conectar el circuito integrado a tierra y a la alimentación. Luego, bueno, ya empezar a cablear sabiendo la distribución de los pines. El pin número 5, decimos, es habilitación. Este es el pin número 5, voy a escribir acá. Está conectado a tierra, es activo en bajo. ¿Sí? Conectado a tierra. Porque si ese pin número 5 lo conecto acá a 5 voltios, o sea, un cable que vaya de aquí arriba a 5 voltios, pues no va a codificar. Si quieren más adelante podemos hacer un ensayo, pero por ahora vamos a probar si está codificando. Y activo en bajo, ¿qué significa? Bueno, vamos a mirar. Entonces aquí ya lo prendí. Bueno, tengo que ir moviendo cada uno de estos switches. Entonces la tecla 0, no pasa nada. Se siguen apagados todos. La tecla 1. Tampoco pasó nada. A ver qué pasó. Ay, ay, ay. Ah, no, está al revés, sí.
Ah, bueno, ya sí. Mira, ahí está bien. Es que cuando lo grabé quedó, miren, activo, las entradas activas en bajo, ¿qué significa? Y ahí está funcionando. Que yo todos los switches debo colocarlos arriba. La única tecla que debo activar, digamos, y pasar la 0 es la tecla que yo quiera. Por ejemplo, la 0. Y miren el código que sale. Salen todos 0, 0, 0. Digo, 1, 1, 1. Están prendidos. 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque bueno, porque en primer lugar es activo en bajo. Entonces, si yo coloco a 0, la tecla 0, pues sigue, debe ser saliendo al 0. Ahí mire. Pero invertido, 1, 1, 1. Activo en bajo. Voy a activar la tecla 1, pasándola de 1 a 0. Las demás quedan en 1. Pues como es de prioridad, ya la 1 ya no me importa. ¿Sí? Mire. Y ahí sale el código. Bueno, aquí voy a poner aquí, mire. Esto está en 1, 1, 0. Que invertido sería 0, 0, 1. Si me hago entender. Sí, porque esta es la tecla 0. Escribir aquí. Esta es la tecla 1, la tecla 2, la tecla 3. Y esta sería la tecla 7. Y como es activo en bajo, las entradas inicialmente deben estar en 1 y la que yo quiero activar la pongo a 0, bajando el switch. ¿Sí? Entonces voy a activar la tecla 2. Entonces me sale el 2 pero invertido. Aquí entonces activo la tecla 2. Me sale 1, 0, 1. Pero, sí, bueno, borramos estos de acá. Me sale aquí mirando que si se enciende sería un 1 y si se apaga sería un 0. Aquí sería 1, 0, 1. Pero si lo invierto, cada uno de los dígitos me quedaría 0, 1, 0. Que es el 2, binario. Sí, por este codificador es activo en bajo. Y así sucesivamente. Miren, yo puedo seguir activando las demás teclas. La 3, aquí sería 1, 0, 0, que al revés es 1, es 0, 1, 1, que es el 3 en binario. 4, léalo al revés, ¿no? 5, 6 y el 7. Y el 7 se apagan todos, que sería 0, 0. ¿Sí? Bueno, en una práctica que vamos a hacer para que no nos confundamos, desafortunadamente este simulador, yo estaba tratando de que me decodifique. A ver, alguien, aquí hay una pregunta que les haría a ustedes. ¿Cómo haría, por ejemplo, para que me dé como lo que uno, digamos, con lógica positiva, que cuando se encienda algo signifique 1 y cuando se apague sea 0? Por ejemplo, ¿qué le haría yo a este circuito o qué le colocaría a este circuito para que me dé los valores normales que uno sabe del binario? ¿Qué le haría al circuito? ¿Qué cosa le haría a este circuito? ¿A alguien se le ocurre algo? A las salidas de estos, ¿qué le haría? ¿Qué Un circuito? inversor en las salidas. Sí. Exactamente. Colocarle inversores a la salida. Un circuito integrado, por ejemplo, bueno, ese sería un trabajito que podíamos hacer, pero ahorita no lo vamos a hacer. Buscar aquí inversores, por ejemplo, 7404. ¿Sí? Bueno, para poder moverme tengo que apagar esto. Y colocarle, antes de que llegue acá a los LEDs, estas salidas no pasarlas directamente aquí a los LEDs, sino pasarlas a través de estos inversores. Pero el problema es que este circuito integrado 7404 trae 6 inversores y como yo necesito, es un codificador de 8, sí, de 8 a 3. O sea, estas tres salidas que llegan aquí,
Después sí me serviría. Antes de llegar acá, les pasaría por inversores y ya estos LEDs se encenderían con los números en binario correctos que no tiene. O sea, que no invertidos, sino los normales. Eso haría. Pero no lo vamos a hacer. Sería como un trabajito para ustedes, para que se familiaricen con este software. Bueno, voy a dejar de compartir aquí. Vamos a seguir con las diapositivas. Espero que me hayan entendido. Estamos aquí. Ese es el circuito. Bueno, el siguiente codificador se llama decimal ABCD. O sea, ¿qué significa eso? Este anterior codificador de 8 a 3 líneas tiene 8 líneas de entrada y 3 de salida. Pero este codificador, que ya es un poquito más grande, dice de decimal, o sea que va a trabajar con los 9 primeros decimales, de 0 hasta 9. Y es muy útil, por ejemplo, en los teclados, uno trabaja siempre con números decimales que van de 0 a 9. Pero de 0 a 9 ya necesitamos, porque a partir del 8 ya necesitamos 4 bits, y eso se llama de BCD, o sea que es como convertir los números decimales, ¿sí?, de 0 hasta 9 a BCD, o sea, decimal codificado a binario. Por eso este tipo de codificador es muy útil y por eso lo trabaja, y vienen circuitos integrados que hacen esto. Obviamente que me sobrarían los códigos para el 10 hasta el 15, pero pues como si yo necesitaría de codificar del 10 hasta el 15, ya no necesitaríamos un circuito integrado, sino 2, ¿sí? Porque recordemos que cualquier número decimal lo puedo codificar en BCD, ¿sí? Pasando cada dígito a su binario correspondiente. Del 0 hasta el 9, pues con 4 bits, pero ya el 10, el 11, etcétera, necesitaríamos ya dos circuitos integrados para que convierta cada dígito decimal, el 0 del 10 y el 1 del 10, a BCD otra vez. Entonces son codificadores de decimal con prioridad también, de 10 líneas de entrada y 4 líneas de salida, ¿sí? Sirven para representar números decimales en el sistema BCD. Cada dígito decimal tiene una secuencia de 4 bits. Se utilizan mucho para operaciones aritméticas. Digamos, todas las operaciones aritméticas, suma, restas, división, etcétera, multiplicación, se las puede hacer más fácil y más precisión utilizando hacer operaciones en BCD. Creo que más adelante vamos a hacer por ahí como para hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, utilizando el sistema BCD, no el sistema binario puro, sino el sistema BCD, donde cada dígito decimal se lo pasa al sistema binario, pero con 4 bits. Un ejemplo con 4 bits, para recordar eso, por ejemplo, el decimal 0 hasta 9, recordemos que necesitamos 4 bits, ¿no? Porque hasta el 7 con 3 es suficiente, pero el 8 ya necesitamos 4, 1, 0, 0, el 9. Para que no se les olvide, a ver, por ejemplo, si yo quiero el 10, por ejemplo, ya pasarlo a BCD. Bueno, aquí está. Ya necesito el 10 o el 11 o cualquier número, por ejemplo el 35. Pasarlo a BCD, por ejemplo el 10, ¿qué necesito? Pues decodificar, ¿no? El 0, pues pasarlo a binario con 4 bits sería 0, 0, 0, 0. Y el 1, pues con 4 bits sería 0, 0, 0, 1. Ya son 8 bits. El 35, por ejemplo, en BCD sería 0, 1, 0, 1 para el 5. Y el 3, que sería 0, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? O cualquiera. Esto es BCD. Entonces son secuencias de 4 bits para cada decimal. Bueno. Me quedaron estos. Borrar. Bueno, ahí está. Va a tener 10 líneas de entrada, pues que van a ser de I sub 0 hasta I sub 9, y 4 líneas de salida, ¿no?
Repito, porque hasta el 7 sería con 3, pero el 8 y el 9 necesita 4 bits. Por ejemplo, aquí está activada la tecla y sub 2 y sale el código correspondiente a haber activado esa tecla, 0010. Q sub 3 es lo más significativo. O sea, convierte cualquier número decimal a su correspondiente BCD. Si yo necesitaría más de 10, necesitaríamos 2 de estos, ¿no? 2. Bueno. El circuito integrado 74147 es un codificador de prioridad de 10 líneas de entrada y 4 líneas de salida. Está hecho así ya internamente. Las líneas de entrada son desde D sub 0, y son activas en bajo, ¿no? Con esta línea. Y 10 líneas de salida. Desde, perdón, 4 líneas de salida, sub 3 negado, sub 2 negado, sub 1 y sub 0. Son activas en bajo, en cero lógico. Bueno, activas en bajo, cero lógico, significa que si ninguna de las líneas de entrada está activa, todas en 1, las salidas están normalmente en bajo. De esos 9 es el más significativo. Ahí está la distribución de pines y la representación lógica. La representación lógica se mira acá, que tiene 10 líneas de entrada, 4 líneas de salida. Bueno, aquí el pin número 8 es la tierra. Bueno, me faltó dibujar. El pin número 16 es la alimentación de 5 voltios. Son de tecnología DTL. Se recuerden que funcionan con 5 voltios. Ahí está la distribución de los pines. Activas en bajo, ¿no? Siempre que vean esta línea, esta burbujita, ese círculo ahí, significa activas en bajo. Y aquí tengo bueno, esta es la tabla de verdad. Estas X, miren a la izquierda de los unos, significa que es de prioridad, ¿no? Bueno, aquí está, bueno, como si se dan cuenta, si ustedes se detallan, aquí he colocado al revés, ¿no? El 9 está acá al lado derecho, ¿no? Normalmente lo colocaba, o sea, de mayor peso a la izquierda, ¿no? Pero bueno, espero que no se vayan a confundir. Y hay unos unos, y las X están del lado izquierdo, o sea, esa es de prioridad en el mayor peso. Bueno, ahí están las salidas. Y creo que la siguiente, bueno, este circuito me estoy adelantando. Este está hecho en multisim, ¿no? En el simulador multisim. Y eso lo van a hacer ustedes en una práctica de laboratorio. Con este circuito integrado el 74147, que es un codificador de decimal ABCD. ¿Qué significa eso? Que coge cualquier dígito desde el 0 hasta el 9, bueno, aquí solo he colocado el 0 y el 9, los demás están aquí, 0, 1, 2 hasta 9, y me representa en binario el dígito que he pulsado. Y es de prioridad porque no importa que deje activo las anteriores, me sale el código correspondiente al bit de mayor peso. Y miren un detalle aquí. Bueno, aquí hay unas resistencias también, pues porque cuando yo uno estos switches, estos son switches, se llaman deep switch. Bueno, vamos a dibujar aquí. Que significa que cuando yo paso, aquí no estoy en el simulador. Cuando este punto blanquito lo muevo acá, ¿sí? Aquí lo que hace es, bueno, acá en este, veámoslo aquí más bien. Acá, si yo voy a pulsar la tecla 9, ¿sí? Si no hubiera esta resistencia aquí, si estuviéramos simplemente un cable aquí, lo que haría es poner en corto a esta fuente, ¿sí? Entonces ahí existen estas resistencias de protección para que cuando yo mueva este switch acá, la fuente no se ponga en corto. Miren, la tierra está colocada acá arriba. Entonces, y es activo en bajo porque yo cuando muevo este switch acá, se unen, estos dos cables se unen, y lo que le entra aquí a la salida es un valor bajo.
un 0 voltios. Y esta burbuja aquí significa que es activo en bajo. Y las salidas también son activas en bajo porque miren, también aparecen estas burbujas aquí o estos círculos. Y para que estos LEDs se emprendan, miren, están conectados de tal forma que el cátodo es esta línea es el cátodo, está conectado directamente a las salidas del codificador, ¿sí? Para que cuando se activen, esto esté en tierra, o sea, esto es como si estuviera en tierra, y esto está en tierra, digamos, y acá le llega, este es el ánodo, le llega el valor positivo, o sea, le llegan los 5 voltios de acá, esto es positivo, todo esto está unido, digamos, para que se prenda este LED, lo mismo los demás. Miren, entonces este circuito integrado lo que hace es codificar, pues, es activo en bajo, entonces para no tener el problema que teníamos con el otro simulador, que no lo puede hacer en este simulador, sí lo puedo hacer en Multisim, es conectar los LEDs al contrario, ¿no? ¿Sí? Puedo conectar los LEDs al contrario y no tengo problema con que vea el código invertido, ¿no? Aquí ya voy a ver, por ejemplo, que si yo oprimí la tecla 9, se van a encender, por ejemplo, ¿cuál es el más significativo? Creo que es el D. Entonces aquí el código que va a aparecer será 1, aquí va a aparecer 1, si se va a encender este se va a apagar, este LED se va a apagar y este se va a prender, ¿sí? O sea, lo que yo voy a ver es 1, 0, 0, 1. Perdón. Difícil hacer esto, 0, 1. Bueno, bueno, no, ya se nos acabó el tiempo. Este simulador está allí en las diapositivas y también va a estar en la práctica de laboratorio para que ustedes lo puedan realizar en ese simulador en el Multisim, ¿no? Se puede hacer eso en Multisim o en un software que permita hacer esto, ¿no? No se puede hacer en el simulador de circuitos digitales porque no tiene esta opción de invertir. En cambio, en Multisim sí es mucho más versátil. Puede hacer muchas cosas Multisim de la National Instrument. En Multisim, estamos trabajando la versión 14. Está difícil dibujar. Bueno, me entienden ahí. Entonces, vamos a dejar allí y mañana continuamos con esto. Ya estoy haciendo un taller de problemitas sobre codificador, en general, pues estoy esperando que veamos los demás circuitos combinatorios. En la próxima clase vamos a ver también los decodificadores y los multiplexores. Entonces, para que se vayan familiarizando con este tipo de circuitos y podamos hacer prácticas de laboratorio también. Bueno, para recordarles, el próximo martes vamos a hacer la práctica de laboratorio de aplicación de compuertas lógicas y continuamos también con lo de circuitos combinatorios. Vamos a dejar allí. ¿Alguna pregunta? Sí quedó, bueno, la clase que está grabando, se la voy a parar.